Dijimos en el video anterior de nuestro canal que íbamos a explicar por qué los arcontes que describimos en esos videos, esos seres plasmáticos que están generalmente en los rincones de las habitaciones o pululando por ahí, se nos pueden pegar y sobre todo acá en esta parte, ¿no? Son seres plasmáticos más o menos del tamaño de nuestro cuerpo, transparentes para los que los ven y se nos pegan generalmente acá. Y van parasitando nuestra mente y esos pensamientos entran en nuestro cerebro, los pensamientos de ellos, y nuestro cerebro lo que hace es, al estar parasitada la mente, crear la realidad en base a los pensamientos de ellos y no en base a nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué el arconte necesita pegarse? Bueno, porque justamente el arconte es un ser que por su propia definición, lo podríamos llamar demonios también, no importa el nombre, lo importante es que es un ser que es creado por nosotros, el 10% de seres que tenemos fractalidad, y ese 10% de seres que tenemos fractalidad divina creamos a través de un aparato muy complejo, pero si lo queremos simplificar es así. Tenemos esa fractalidad álmica que se aloja generalmente a la altura del pecho, podría estar afuera de nuestra estructura física de esta proyección, pero en general está aquí. Y desde esa fractalidad álmica proyectamos los pensamientos en nuestra mente que está acá afuera. Entonces, si nosotros la fractalidad álmica vibra con amor cercana al miedo o amor cercano a la integración, va a ser una vibración baja, es decir, dentro de la longitud de onda va a estar en los extremos, tanto el miedo como la integración. Son bajos y nuestros pensamientos van a ser depresivos, porque si estamos en la conciencia de miedo, estamos en la conciencia de separación, con lo cual tenemos pensamientos positivos. Y si estamos en la conciencia de unidad, también tenemos pensamientos depresivos porque somos una unidad con todo, inmóvil y muerta. Entonces, en estos extremos de la longitud de onda, si vibramos de esas dos formas, nuestros pensamientos van a ser depresivos. Esos pensamientos son captados por el cerebro. Si el cerebro detiene un pensamiento, lo proyecta y lo crea en la realidad. Es decir, la realidad nosotros la creamos. Los que tenemos fractalidad álmica, desde nuestra fractalidad álmica, vuelvo a repetir, proyectamos los pensamientos y nuestra fractalidad álmica vibra en los puntos intermedios entre estos dos extremos, ¿no? Acuérdense que la onda tiene un punto alto allí y después baja y vuelve a subir. Cuando está en los bajos, conciencia de separación y de integración. Cuando vuelve a subir, conciencia de amor. Cuando vuelve a bajar, conciencia de separación e integración. Cuando vuelve a subir, conciencia de amor. Y no se propaga bidimensionalmente, sino tridimensionalmente, ¿no? Hay nodos de bajos de conciencia de separación y conciencia de integración y nodos altos de conciencia de amor. Cuando estamos en esos, nuestro fractal divino vibra en esos nodos altos, en esas vibraciones altas, de conciencia de amor, nuestros pensamientos son positivos en ese caso, y cuando nuestra mente capta los pensamientos y detiene un pensamiento, ese pensamiento detenido se va plasmando en la realidad, va creando la realidad, va generando la realidad, va proyectando la realidad. Entonces, el arconte no quiere que nosotros vibremos naturalmente con amor, con amor pleno, ¿no? Digamos, para diferenciarlo del amor cuando vibra con miedo y con integración. No quiere que vivamos con un amor equidistante de estos dos extremos, un amor pleno. ¿Por qué? Porque cuando vibramos con un amor pleno, proyectamos otros seres que podríamos, por ponerle un nombre, ángeles, por ponerle un nombre. Son seres. Proyectamos millones de cosas cuando vibramos con amor, porque nosotros somos el Dios creador, que creamos mediante ese procedimiento. Pero cuando nosotros vibramos con amor, proyectamos mil cosas, y entre esas mil cosas proyectamos unos seres plasmáticos
llamados ángeles interdimensionales, y estos seres que proyectamos cuando vibramos con amor no quieren captar nuestra mente porque no tienen miedo. Como son proyecciones del amor, no tienen miedo a no existir. Si existen, existen, y si no existen, no existen. No tienen miedo a no existir porque son proyecciones de nuestro amor. Pero cuando vibramos con miedo, no tienen miedo a no existir esos seres que podríamos llamar ángeles, y por lo tanto no nos van a forzar a que sigamos vibrando con amor, porque no tienen miedo, son producto de nuestro amor, son creación de nuestro amor. Cuando nosotros vibramos con miedo, entonces sí creamos unos seres llamados arcontes, demonios, como más les guste llamarlos, que son creaciones nuestras, pero como son creaciones de un Dios, son Dios también. Dios creado, pero son Dios. La fractalidad divina es Dios fuente. Mi cuerpo es creación, todo lo que vemos es creación. Yo pinté estos cuadros, son mi creación, y ahí están, son reales. Y los arcontes son reales y tienen fuerza. Y así como el cuadro quiere seguir estando ahí, ahí está, y el edificio y la habitación, bueno, el arconte también quiere seguir estando ahí. Y el arconte pero tiene mucha más fuerza el arconte, porque es la esencia de nuestro miedo plasmado y creado en un ser. Está plasmado, es plasmático. Entonces, ese arconte que quiere seguir existiendo eternamente, necesita que yo lo cree eternamente. Si este cuadro quiere seguir existiendo eternamente, necesita que yo siempre le esté retocando a estas figuras de espermatozoides blancos, le coloque un poquito de blanco de acrílico, el fondo lo retoque en gris, si el bastidor se arruina, cambiarle el bastidor, y el cuadro va a seguir eternamente reciclándose, pero necesita de que yo siempre lo esté creando. Si yo en algún momento dejo de crear, esto se va a poner más gris, se va a transformar una unidad gris con el fondo, el bastidor se va a resquebrajar y pudrir, la tela se va a partir, entonces va a necesitar de una atención mía permanente para que siga existiendo este cuadro, que lo creé yo. Lo mismo el arconte necesita, para seguir siendo creado eternamente, que nosotros lo proyectemos desde nuestra vibración del miedo. Pero como nuestra vibración natural no es el miedo, generalmente tratamos de vivir plenamente, circunstancialmente vibramos en unidad y circunstancialmente vibramos en conciencia de miedo. Pero fíjense que de la onda, imagínense una onda. La mayor parte de la onda no son estos dos noditos bajos. La mayor parte de la onda es esta pancita. Nosotros naturalmente tendemos a vibrar ahí. Pero el arconte necesita tenernos vibrando en este extremo, en el miedo, para que lo sigamos proyectando eternamente. Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros vibramos en el miedo y bajamos nuestra frecuencia aquí, que es donde los creamos, como los creamos y desde allí los creamos, ellos pueden acercarse a nosotros porque tienen la misma frecuencia que en ese momento estamos teniendo nosotros y desde donde, o nosotras o nosotros, y desde donde tanto nosotras como nosotros los estamos creando, ¿no? Entonces, ellos ahí pueden acercarse. ¿Y por qué se nos pegan? ¿Por qué tienen la necesidad de pegarse? Porque de esa forma ellos empiezan a pensar en lugar de nosotros. Como nuestra fractalidad está vibrando con miedo, está en cierta forma apagada, y ellos pueden tomar nuestros pensamientos, y al tomar nuestros pensamientos, hacer que el cerebro capte esos pensamientos en forma permanente y los vaya creando a ellos, y realidades negativas, por ponerle un calificativo, es decir, pesadillescas, realidades pesadillescas. Y fundamentalmente nos van a hacer tener conductas, como dije en el video anterior, tóxicas, y que una conducta es tóxica cuando tiene estas características. Va a agredir al otro, lo va a insultar, le va a pegar, le va a generar miedo, es decir, lo va a psicopatear. ¿Y qué es psicopatear? Amenazar. Yo amenazo al otro. Si no haces esto, mirá que hago esto otro. Y si no haces esto, y si no se portan bien, no salen al recreo. Y si no estudian, les pongo una mala nota, etcétera, etcétera. No pasan, no se reciben, no tienen el título. Los voy psicopateando. Y la tercera es les creo culpa. Si no estudian, me van a hacer sentir mal a mí. ¿Cómo me voy a sentir mal yo como docente? Tienen que estudiar, por favor. Los creo culpables de mis sentimientos.
Entonces, una persona tóxica, vuelvo a repetir, genera miedo eh, porque psicopatea, agrede y crea culpa. Cuando una persona les hace eso, es que en ese momento está parasitada por un arconte. ¿Y por qué el arconte quiere que tengamos estas conductas? Justamente para que generar miedo en los otros, culpa y, y pegársele al otro. Y después esa misma persona también va a atacar, va a ser agresiva, va a ser generadora de miedo, va a ser psicopática la persona, y también va a ser generadora de culpa. Entonces, de esta forma, puede parasitar al otro, y puede parasitar al otro, y puede parasitar al otro, y puede parasitar al otro. Entonces, ¿y por qué? Y acá estamos respondiendo, y con esto voy cerrando el video, lo que dejamos pendiente del video anterior. ¿Por qué el arconte quiere parasitarnos? Para poder seguir siendo proyectado eternamente desde nuestra vibración de miedo, y también puede ser proyectado desde nuestra vibración de integración, que es el otro extremo. Pero en este momento casi todos los habitantes del planeta estamos en la vibración del miedo. Estamos lejos de la conciencia de integración. Es más, a veces para salir de la conciencia del miedo, a través de procedimientos como la meditación, vamos a la conciencia de que todos somos uno. Porque de esa forma podemos ir hacia la curvita de arriba, acercándonos al otro nodo. Pero como estamos en este extremo, lo que el arconte quiere es que sigamos vibrando con miedo, con conciencia de separación, y nos separemos los unos de los otros, agrediéndonos, generándonos culpas y psicopateándonos. Por eso el arconte necesita crear cárceles de los dioses que somos nosotros, que tenemos toda esta estructura creativa, fractal y cálmica, mental y cerebral. A través de todo este aparato nosotros creamos y proyectamos la realidad que vemos, y cada uno proyecta una realidad distinta, y como todos somos uno, en este extremo todos somos uno, la película parece como integrada, acompasada, creamos acompasadamente y parece una sola película, pero en realidad son sumatorias de películas que, como todos somos fractales, finalmente la película parece una. Pero la estamos creando nosotros con ese procedimiento que les acabo de escribir, y si estamos parasitados, la película va a ser pesadillesca, y los arcontes necesitan que la película sea pesadillesca para que en la película estén ellos proyectados eternamente y poder vivir. No lo hacen por nada malo, sino por propia subsistencia. Nuestras propias creaciones necesitan seguir siendo creadas, y son una de nuestras creaciones más perfectas, porque este cuadro como que no necesita ser creado, no me fuerza que yo lo esté pintando permanentemente. En cambio, el arconte es una creación exquisita de nuestra vibración de amor cuando vibra con la frecuencia del miedo. Es tan exquisita que tiene tanta realidad y poder que hasta si nosotros estamos en esas vibraciones extremas, bajamos nuestra conciencia y ellos pueden dominarnos. En la medida en que yo sea consciente de todo lo que hablo en este video, el arconte no se me puede pegar a la mente, y por lo tanto yo estoy libre de ellos y puedo crear maravillas como la que estamos creando ustedes y yo juntos. Les mando un beso muy grande desde mi corazón, como siempre, y los amo, y seguimos charlando y creciendo juntos y tomando conciencia juntos desde